Ok, Sí se escucha. sí, que soy, me tardé porque es que estoy probando una computadora nueva y todavía no, hasta ahorita en la mañana estaba configurando, entonces algunas cosas todavía creo que fallaban. Y el headset este, porque como hay gente que dice que no me puede escuchar, ahora tal vez con esto y además ya es un poquito más claro. Vamos a ver entonces. Eh, estábamos con, estamos en la parte de inmunidad, ¿no? Y solo vamos a abrir un par de cosas. Perfecto. Quiero ajustar un par de cosas primero. Así es un poco mejor. Ver. Un momento, que todavía estoy arreglando un par de cosas. ¿Quién es él? Alguien que ya está. Vaya. Ahora sí creo que ya estoy un poquito más audible. Ok, entonces, el tema de la... El tema de hoy, seguimos con la continuación de lo que vimos ayer. O sea, estábamos hablando de inmunidad y ayer hablábamos de la línea de los polimorfonucleares, la línea de defensa primera del organismo contra infecciones, y contra una invasión pues externa. Y habíamos hablado, recapitulando, que teníamos 4 líneas de defensa. La primera era el reconocimiento pues de una invasión principalmente por el sistema de monocitos y macrófagos tisulares. Después teníamos que esta línea involucraba ahora el llamado, por así decirlo, a la línea de los polimorfos, esencialmente neutrófilos. De ahí, en esta segunda fase, también empezamos a ver que había una respuesta sistémica en la cual los organismos se distribuyen. Voy a quitar este audífono, o sea, ustedes me oyen bien, pero yo siento extraño. ¿Se me escucha así bien también sin el audífono? Sí, Ok, vale. Es que esto sí, yo creo que ustedes me ven bien, pero esto suena como que uno tuviera agua en el oído. No. Entonces, decíamos, la segunda línea implicaba una respuesta inflamatoria, implicaba que los polimorfos nucleares, esencialmente los neutrófilos, eh, empezaban a hacer o a montar una respuesta, y que a su vez, decíamos, parte del trabajo también era que estaban reclutando más de su misma especie. Y al mismo tiempo que hacía reclutamiento, estaban presentando el antígeno, cosa que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy. ¿Qué pasa con ese antígeno que se presenta? De ahí iban como parte de una tercera línea, que aparte de activar todos estos mecanismos de inmunidad mediada por anticuerpos, iban a hacer aún más reclutamiento y fomentar una cuarta línea en la cual otra vez una segunda población de monocitos y macrófagos iban a fagocitar todo lo que encontraran, de hecho, todos los neutrófilos muertos, bacterias, protozoos, o sea, una línea diferida. Pero eso solamente sería la mitad de la historia, porque nos quedamos ayer precisamente con el problema de que todo esto era muy bonito,
pero necesitábamos un mecanismo para regular la inmunidad y para incorporar la producción de anticuerpos, que es una manera de decir que es la memoria del sistema. O sea, en qué momento yo empiezo a desarrollar algún tipo de inmunidad que es adquirida? ¿Por qué? La primera parte, lo que hablábamos originalmente, era una cuestión reactiva. Pero ¿qué sucede si yo tengo una segunda infección? Ahí es donde tenemos dos, eh, dos mecanismos diferentes. El que vimos ayer es lo que vamos a llamar inmunidad innata, o sea, la capacidad de destruir cualquier cosa que llegue por primera vez. Pero si yo recibo, por ejemplo, una infección o fui vacunado, o sea, no necesariamente, bueno, si me vacuné hasta cierto punto, lo que estoy haciendo es o siendo infectado con una variante benigna, por así decirlo, una variante inofensiva del microorganismo para entrenar a la memoria del sistema, o alternativamente con alguna parte del microorganismo que es, que es capaz de inducir esta memoria. Eso es inmunidad adquirida y ese es básicamente de lo que consta el siguiente mecanismo. ¿Okay? En ese sentido, tenemos dos componentes de inmunidad adquirida, de inmunidad innata, pero uno lo hablamos ayer, el otro es el hecho de que tenés alguna serie de células o alguna serie de sustancias químicas que son capaces también de destruir bacterias, pero esto es en forma inespecífica. O sea, ya vimos los neutrófilos, pero también circulando en sangre tenemos entonces una enzima, no es una, perdón, no es una enzima, es un mucopolisacárido, una una, una sustancia química que inactiva y disuelve las paredes celulares. Eso es lisosima. Y no solo tenés lisosima en sangre, sino que vas a encontrar, por ejemplo, que en saliva, en líquidos corporales, lágrimas, etcétera, estás produciendo esta lisosima que es capaz de destruir las bacterias antes que entren al sistema. Dos, tenés una serie de anticuerpos, digámoslo, de propósito general, que son capaces de unirse a las bacterias y a su vez a inactivar a las bacterias. Tres, eh, también tenés un tipo de células que no son neutrófilos, sino que son una línea de linfocitos, lo que llamamos de la célula NK. Ya vamos a entrar en ese, que a su vez son capaces de romper membrana celular, que son capaces de perforar membrana celular. Y por último, como mecanismo de inmunidad innata que no estaba vinculado a los neutrófilos, era un sistema de proteínas que se llama sistema del complemento. Es un sistema capaz de... Alguien que viene tarde. Bueno, alguien que es un sistema de proteínas que tiene una propiedad interesante. Andan circulando en forma inactivada y en las condiciones correctas se activan y se ensambla una con la otra. Es una especie de poro artificial, un canal artificial que literalmente le hace un agujero a la membrana de las bacterias. Ya vamos a caer porque la explicación es un poco más compleja que esa. Pero ahorita quedémonos con eso como inmunidad natural. Pero decíamos, esencialmente sos capaz de adquirir inmunidad, entrar con una inmunidad que es adaptativa, eh, que es desarrollada, porque, por ejemplo, yo no nazco con resistencia con resistencia a microorganismos o a todo microorganismo. Tomemos una infección, tomemos varicela. No sé, ¿cuántos de ustedes la tuvieron ya?
¿Quién ya tuvo varicela? Que es la de las enfermedades la más común. Yo, a mí hasta un queloide me quedó de cicatriz de una de Ay, las qué cositas de la varicela. cicatriz. Te estuviste rascando. Bueno, tenías 6 años, de seguro. No hay niño de 6 años que se rehúse a rascarse las costritas de la varicela. Mi hijo incluso fue causante por una varicela de causar la primera epidemia conocida en la historia de la Universidad Católica. Ese fue peor. Vaya, veamos qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió con esto. Tenía como 6 meses o algo así. Y yo tenía la costumbre, en ese tiempo mi esposa no estaba en la ciudad, ajá, siempre estaba en la ciudad y o haciendo su servicio social, yo me llevaba a pasear. Imagínate llevar un bebé de 6 meses a fregar al Catarino Rivas. Y claro, se contagió, lo cual no es problema, porque de hecho, como es tan benigna, una de las cosas que te das cuenta, por ejemplo, y que vamos a ver con respecto a la respuesta inmune, es que a los niños pequeños les da bien suave. Si te apariste a los 40 años, es una cosa terrible, ¿va? Estás con fiebre, te sentís del demonio, pero los niños, pues un día andaba medio febril y etcétera, y me dice el empleado, fíjese que el niño anda medio raro, mal humor, no quiso comer, bueno, algo le va a dar, me lo llevo al hospital. Sí, total, me lo llevo a pasear a un hospital, si le da cualquier cosa ahí, sobra quién y cómo hacerle una prueba. Pues vienen las graciosas estudiantes de la Católica y me dejar traer al cabezón en su carrito y con el clásico, ay, qué niño tan lindo, parece niño de revista, que no sé qué, y empiezan a chinear a la casa. Llega a la casa a la noche y ya le veo la primera ronchita. A se le vino y se le pasó como en 4 días, más o menos la roncha y la costrita, ¿vale? Pero a las 2 semanas, toda esa rotación de estudiantes estaba incapacitada porque le pasó varicela a todo el mundo. Ahora, una vez que a estas muchachas les dio varicela, que a este cabezón le dio, no le vuelve a dar. Eso solo da una vez en la vida, por suerte. ¿Por qué? Porque desarrollas un mecanismo de inmunidad en el cual cualquier siguiente infección va a estar registrada en, si puedes decirlo así, la base de datos del sistema. Y esa base de datos está mediada por los linfocitos. ¿Okay? Los linfocitos que vamos a tener, decíamos, dos líneas. Uno es una línea, más bien, perdón, no dos, tres líneas. La primera línea de los linfocitos es lo que vamos a llamar los linfocitos B. Los linfocitos B se activan o nacen originalmente de poblaciones que están en los ganglios linfáticos, pero en el periodo embrionario o fetal migran hacia sitios donde van a ser entrenados. Y estos sitios entrenados vas a tener, por ejemplo, que debajo de la mucosa del intestino, más notablemente en el apéndice, tener lo que llamamos placas linfoides o placas de Peyer. Ahí son sitios donde estos linfocitos se van a exponer a cualquier cosa que entre. O sea, si, si lo vas a encontrar principalmente estas placas en el tubo digestivo o debajo de la mucosa del árbol respiratorio, es porque por ahí entra la mayor parte de contaminantes, de bacterias o virus. Imagínate si vas a comer, como te decía, ahí frente al Catarino Rivas, en los puestos de comida, cuántas bacterias y cuántas cosas no hay ahí. Si no te ganas una infección devastadora, de cualquier manera, estas bacterias van a entrar al tubo digestivo, se van a exponer a los linfocitos B y los linfocitos B van a aprender y van a empezar a crear la primera línea, lo que llamamos inmunidad humoral. O sea, estás produciendo un anticuerpo. Versus la segunda línea de linfocitos. La segunda línea de linfocitos, que es el linfocito T. Linfocito T
eh, se originan en el mismo sitio, pero migran, una buena población de ellas migran al timo. O sea, el timo es una glándula que está presente básicamente en la infancia, ya después de la pubertad se involuciona en la base del cuello, y donde estos linfocitos T van a empezar a desarrollar la capacidad para recordar y guardar información en sentido inmune, y estos linfocitos T se van a especializar. Se van a especializar incluyendo dos líneas en particular, que son los linfocitos T colaboradores o helper y los linfocitos T supresores. Estos dos me interesan en particular porque son el mecanismo que tiene el sistema inmune para regular la respuesta inmune. Acuérdense de lo que les dije. Muy poca, y lo que vas a tener es infecciones que se salen de control. Una respuesta inmune demasiado intensa, y lo que va a pasar es que vas a empezar a atacar a tus propios componentes, que era la parte de lo que hablábamos del seminario, que me tienen que hablar de mecanismos de hiperinmunidad o de mecanismos de descontrol inmunitario, como por ejemplo la tormenta de citoquinas, en la cual básicamente estás teniendo una respuesta inmunitaria es exagerada. El problema es, es aquí, con una respuesta inmunitaria demasiado intensa, es el equivalente literal de que yo tengo un mosquito molestando por acá y no se me ocurre nada mejor que para matarlo que agarrar una escopeta y empezar a tratar de matar el mosquito de escopetazos. Eventualmente puede que lo logre, pero ya te imaginas cuáles van a ser las consecuencias para la casa. Entonces, mecanismo de mediación. El tercer grupo de linfocitos del cual estoy hablando es la célula NK que mencionaba hace un rato, que son un mecanismo de linfocitos que son más o menos inespecíficos. Pero entonces veamos cómo trabaja el sistema en términos de adquirir inmunidad. Tomemos un caso X. Vas y decime un alimento, obtenés un antígeno, te expones un antígeno vía el alimento. Andas por ahí y ves un apetitoso mango verde. ¿Okay? Ya sabes cuál. Metido en una bolsita plástica, cortado en rodajitas y cubierto con un agua, con una cosa que parece un agua café de aspecto sumamente sospechoso. ¿Eh? Algo así como un agua de pantano, así saladita, picantita, por le echar un chile. Ya sabes, yo no creo que exista hondureño digno de tal nombre que se pueda resistir a eso. O me van a decir que aquí hay algún hereje que no le gusta el mango verde. Digo yo, para ir a su casa y quemarlo por hereje. A eso es un manguito, se forma el carácter, doctor. Exactamente. Entonces, el problema es que junto con la pimienta, el chile, y lo que sea, el líquido café que le echan al mango, vienen una serie de bacterias. Estas bacterias, o virus o lo que sea, estos invasores inmunológicos, es lo que vamos a llamar un antígeno, algo no, que no debería estar ahí. Ahora, en este antígeno, lo que estás buscando es que una bacteria, igual que todo organismo, tiene alguna característica molecular en su superficie, algún marcador de superficie. Y ese marcador de superficie va a tener alguna parte que por así decirlo, inmunológicamente distintiva. Cuando me refiero a esto es que casi todas estas membranas tienen algún patrón en su superficie, una proteína o un patrón de los lípidos que tiene una forma específica. Y generalmente estamos hablando de aquí es una molécula grande. Rara vez vas a poder utilizar algo como un aminoácido, como un antígeno, porque es muy pequeño para que entre. Ahora, estas partes grandes, estos patrones repetitivos en la superficie, lo que vamos a llamar un epitopo.
Este epitopo implica que los linfocitos van a ser capaces de unirse a él y, y que por lo tanto hay un receptor en la membrana del linfocito que es capaz de unirse al epitopo y reconocerlo como algo que no es parte del organismo. ¿Por qué? Porque vos tenés millones de diferentes variedades de estos linfocitos. Literalmente millones de clones de linfocitos, cada cual con la capacidad de reconocer a un epitopo específico o a un grupo de ellos. Y son capaces de reconocer cualquier cosa, menos tus propias proteínas corporales. Esas están libres. O sea, básicamente lo que yo tengo es un catálogo de diferentes bichos, de diferentes invasores, entre los cuales, o sea, todo lo que no es una célula corporal. Y este epitopo, entonces, el linfocito se une a él y va a iniciar una serie de respuestas. Veamos primero los linfocitos T. ¿Okay? Como decíamos, todas estas células se habían originado en alguna parte del tejido linfoide del mesénquima y los linfocitos T en particular migraron al timo donde van a hacer algo llamado preprocesamiento. Preprocesamiento quiere decir preparar para ser capaces de reconocer invasores. Mientras que los linfocitos B, generalmente maduran o se activan en el hígado y después en las células del retículo endotelial. Retículo endotelial. Entonces empecemos con los linfocitos T. Durante esta fase embrionaria, los linfocitos que migraron al timo empiezan a dividirse, empiezan a ser miles de clones, pero cada clon es ligeramente diferente en el hecho de que en su membrana tiene los receptores para estos epitopos, ¿ok? Y como estos receptores dependen de una serie de genes que son bien variables, por lo tanto desarrollan miles de diferentes variedades, o sea, tengo diferentes receptores. Vaya, permítame un momentito, si tuvieras así, imagínate que tenés diferentes formas, diferentes puntitas. Para ponerlo así, permíteme un momentito para explicártelo con un ejemplo. A ver, imagínate ahora que esto, no sé, a ver. Esto es vamos a hacer el caso que hace el trabajo de un linfocito T. Y que aquí tengo, tiene 20,000 tipos diferentes de puntas. Entonces, cada linfocito T expresa una molécula acá, un receptor. Este receptor puede, en el caso como un destornillador, se va a unir a un solo tipo específico de tornillo, ¿ok? Pero tenés otro linfocito T muy parecido, pero que detecta con un receptor, es diferente, ¿va? Un receptor diferente, o y que cada linfocito cuando se preprocesó en el timo, lo que está haciendo es especializándose en detectar uno o un grupo pequeño, en todo caso, de moléculas de superficie de alguna bacteria. Literalmente tenés que tener millones de variedades de linfocitos T, porque
cada uno va a ser específico para una cosa o un grupo pequeño de marcadores de superficie. Luego, eso hace que sean lo que llamamos, desarrollen lo que llamamos especificidad antigénica. O sea que hay literalmente para cada cosa a la cual te puedes exponer, en principio, vas a tener, un tipo o una familia de linfocitos T para detectar ese antígeno. ¿Ok? Ahora, por precisamente el preprocesamiento en el timo, lo que está haciendo es que literalmente vos tenés millones de diferentes receptores de este, algunos de los cuales son receptores contra tus propias células. Pero en el timo, ¿cómo se llama? Los linfocitos los vas a probar contra tus propias células. Aquellos linfocitos que demuestren que tienen la capacidad de atacar a tus propias células son eliminados. ¿Okay? Con lo cual eliminas toda la capacidad de formar reacción contra tu propio, perdés la capacidad de atacar. Gabriela, ¿te saliste o se te apagó y cambiaste el teléfono? Y ya habías entrado y te tuviste que salir. Ok, está bien. Bueno, entonces, repitiendo, el preprocesamiento implica que yo pruebo a todos los clones de linfocitos que después me van a formar inmunidad y los que sean capaces de reaccionar contra su propio organismo son eliminados para evitar precisamente lo que llamaríamos una respuesta autoinmune. Pero primero, o sea, primero que tenés que quitar a todos los linfocitos que se pueden salir de control. Los demás, ya una vez que se preprocesaron, que demostraron que no iban a atacar a su propio organismo, salen del timo y se empiezan a distribuir por todo el tejido linfático, o sea, todos los ganglios linfáticos, las placas linfáticas y una pequeña cantidad o moderada cantidad van a estar de hecho circulando en la sangre precisamente en búsqueda de cualquier antígeno, de cualquier cosa que entre a la circulación. ¿Ok? Entonces, una vez que sucede esto, voy a compartir. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en términos de inmunidad. Vamos a ver si esto funciona en la presentación. Mi navegador no puede compartir mi pantalla. Todavía esto está teniendo problemas. Bueno, solo déjenme ver un momentito. Mi navegador no quiere compartir pantalla. Solo déjame ver si lo puedo hacer. Eso es parte esencial. Mm, Pero esto está funcionando bien. Quiero ver por qué demonios no comparte pantalla. Dice, su navegador no comparte. ¿Qué diablos? Ahí mis disculpas porque estoy tratando de, como digo, esta cosa la acabo de activar y no sé qué está haciendo. My browser can't share my screen. A ver, probemos de nuevo, compartir. A ver, mi navegador no puede compartir. ¿Qué putas le pasa a esto? Settings. Déjenme ver. Ah, estoy arreglando un par de cosas. Ok, bueno, quiero ver qué.
momentito. ¿Alguien sabe qué tengo que, alguien que haya usado este Meet, sabe qué es lo que tengo que hacer para que el navegador comparta la pantalla? ¿Verdad? ¿A qué opción le dio cuando le dio compartir pantalla, doctor? Porque sé que aparecen como tres, una que es escritorio, otra que es pestaña de Google y la Una otra es ventana, una ventana, compartir una ventana. lo que usted nos quiere mostrar está en su escritorio, no en Google, ¿verdad? No, no está en Google. Dele, dele a compartir. Ya lo hice y el navegador me dice, el navegador no puede compartir la ventana. No Es que le, nos, no le sale ninguna notificación de que aprieten un cuadrito en la esquina superior derecha para dar permiso de que comparta el en la navegador. esquina. Para dar permiso, fíjate que no. Am, Fíjate que no, eso supongo que debería ser algo así, pero no sé, y en el navegador no sé dónde está ¿cómo se llama? El tab y dice video y audio calidad. Estoy buscando el ayuda y Creo que está habría que medio, buscar, a ver, solución de problemas y ayuda. debe haber algo de permisos. Voy a buscar en la configuración de la computadora, debe decir algo de permisos. Pero ¿dónde está esto? En privacidad tal vez. Compartir, localización, sharing, otros diagnósticos, documentos, sistema de archivos. Permitir a las aplicaciones alcanzar al sistema de archivos. Aquí lo tengo ya. A ver. Cambiar on. Vamos a ver, tareas. Aquí ya lo tengo puesto. Tengo puesto el compartir, cámara, micrófono, notificaciones, refuerzo con información, contactos, llamadas, historia, tareas. Vamos a ver si ahora funciona. A ver si ahora funciona. Una ventana. Y me dice lo mismo, el estúpido browser no puede, es la misma versión que estaba usando con la otra computadora, pero aquí no me deja hacer nada. ¿Está usando la aplicación descargada o la versión web? La versión web. Ah, mm, Mire, No, doctor, o sea, esto pasa a veces. La opción más fácil, aunque da risa, es salirse y volver a entrar. bueno, entonces pues, voy a salirme y volver a entrar a ver qué hace. Bueno, Salgo y ya vengo en un minuto. Vamos a ver si puedo compartir. Exactamente la misma puercada. Exactamente, creo que es el navegador el del problema, no el Meet. El Meet sencillamente porque el navegador no ahí, está queriendo compartir. ahí solo hay una opción Es el navegador, hay una opción ahí más que sí. yo conozco, pero creo que Ajá. se toma más tiempo. Y es que vaya desde su navegador, entre a configuraciones y permisos para darle permiso directamente a esta página de que acceda a su pantalla. Ya te entendí. Déjame ver dónde está eso de configuración, porque yo no estoy usando Chrome, por cierto. Estoy usando Vivaldi, que es parecido, pero Ajá, sí, entonces no sé, doctor, porque lo que yo le digo solo sé cómo se maneja con Chrome, pero es ha que de haber una fíjate que opción igual. de hecho en la computadora, mira, yo tengo más de una computadora, la que estaba usando ayer, que es la que normalmente uso, tiene que ser destruido porque si no van a generar inmunidad contra vos mismo. Ahora, este preprocesamiento, esta exposición, va a seguir ahora a una fase. Después de que eliminaste los que atacan a células propias, tenés que exponer a los linfocitos T a todos los posibles antígenos, que es lo que estás haciendo durante la infancia. O sea, si vos tomas en cuenta que al nacer venías de un ambiente que era completamente esterilizado y te empezás a exponer a todo lo que anda en el aire, o sea, andás gateando, recoges cualquier cantidad de antígenos
de las manos y de paso te llevaste la mano a la boca, empezaste a consumir alimentos que podían venir contaminados, etcétera. Y eso es porque al momento de nacer, ya esta fase en el timo, en la cual preparaste a los linfocitos T, ya está completa. Si tenés en los rarísimos casos en que el timo no se desarrolla o se daña antes del nacimiento, desarrollas una serie de síndromes de inmunodeficiencia en la cual básicamente no puedes desarrollar inmunidad contra nada. Tiene eso una enorme desventaja porque básicamente te pone en la difícil situación de que estás no solamente susceptible a infecciones, sino que vas a estar susceptible a reinfectarte con cosas que a la demás gente sencillamente solo le dan una vez. Ok. Ahora, los linfocitos B también se preprocesan. Todavía no es tan claro, pero tienen que pasar por el mismo paso. Tienen que desarrollar millones de diferentes variedades de anticuerpos. Por lo tanto, van a tener que exponerse para, número uno, empezar a reconocer antígenos y poder producir anticuerpos. Dos, los linfocitos B se caracterizan porque en su genoma hay una serie de regiones que se llaman regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables codifican la forma del sitio activo de un anticuerpo. Y como literalmente hay millones de posibilidades de encontrar una toxina, acordate, los anticuerpos no solo son contra células, pueden ser contra toxinas, pueden ser contra proteínas extrañas o secreciones, pueden ser contra virus, bacterias. Entonces, tienes millones de posibilidades y los linfocitos B ahora, que se distribuyeron en las placas linfoides y no en el timo, también tienen que preprocesarse de alguna manera para que estas regiones del genoma empiecen a mostrar toda su variabilidad y produzcan millones de variantes de anticuerpos. Ok, luego, los anticuerpos nuevamente tienen que detectar esta clase de epitopo que son normalmente moléculas bastante grandes para que sean capaces de hacer reaccionar al sistema. Ok, una vez que estos están preprocesados, implica que vas a tener linfocitos T y linfocitos B circulando y en el tejido linfático y tenés miles o millones de variedades de estos, cada cual está hecho para reaccionar a una sola cosa, ¿ok? A reaccionar a un solo tipo de antígeno. O sea que si tengo 30 diferentes variedades de virus de la gripe, tengo que tener 30 diferentes tipos de linfocitos B y de linfocitos T que estén circulando en espera de que algún día me encuentre con el dichoso virus. Ahora, estos en ausencia de infección, en particular los linfocitos T, están inactivos, ¿ok? Están listos para trabajar, pero básicamente están en una condición de inactividad, ¿ya? Ahora, hagamos caso y cuenta que te topaste con un antígeno, ¿ok? Entonces, una célula, en algún momento un virus entra, para ponerlo así, en tu manguito verde se metió un virus. Y este virus, eh, empieza a multiplicarse, a circular, empieza a dispersarse por la sangre y en algún momento se va a topar con... Perdón, es que todavía estoy con una... Como dice, se va a topar con una copia del virus. Hasta ahora ese linfocito, como decíamos, estaba inactivo, estaba esperando. Pero una vez que encontró el virus, va a ser activación. Esa activación quiere decir
que este linfocito, que de pura casualidad conste, se unió al virus. Acuérdense que están circulando y la posibilidad de detectarlo es puramente de chance que se encuentren. Ahora, si tenés suficientes linfocitos, en algún momento sí vas a encontrarte con su con un marcador de un antígeno y se va a unir, decíamos, a un marcador de en la superficie del linfocito T. Ahora, este linfocito T, como te decía, no podría depender en la inmunidad de que de chance se encontrara el antígeno con el linfocito T específico. Pero ahí es donde entran los macrófagos. Sí, si un macrófago detecta un antígeno, ¿te acordás que te dije que lo fagocitaba? ¿Correcto? Y entonces va a ser ahí donde entramos con la parte de presentación. ¿Qué quiere decir presentación? Veámoslo de esta manera. Yo estoy jugando, vamos a jugar un poquito a los policías y ladrones acá. Viene un macrófago y se encuentra con algo, antígeno X, lo fagocita y desprende una parte identificadora de superficie, o un pedazo de la membrana, y lo presenta. Presentar quiere decir que en la superficie de todos los macrófagos y de todas las células corporales hay dos marcadores en la superficie que se llaman el MHC. Hay dos regiones en el genoma, en el cromosoma 6, que se llaman región MHC1 y MHC2. Estas codifican un identificador de superficie en el macrófago o en el neutrófilo también. Entonces, yo presento el antígeno porque aquí tengo proteína 1, proteína 2 del MHC y pongo el antígeno entre estas dos para que el linfocito lo reconozca. Básicamente la idea es que es como que yo agarrara, que yo sé que anda un carro por aquí por la colonia asaltando. Y entonces yo no solamente agarro el carro, sino que además le quito la placa y se la voy a enseñar a la policía. Miren esta placa. La policía lo toma en su base de datos. Este anda jodiendo por ahí. Y y genera la alerta. Básicamente estos MHC 1 y 2, lo que son señalizadores al sistema de linfocitos que cuando un antígeno se presenta en conjunto con estos dos, es un potencial invasor, es una potencial infección. Por lo tanto, los linfocitos van a recoger la información del antígeno de los macrófagos. Y cómo los macrófagos pueden hacer que el linfocito lo detecta, porque al mismo tiempo que presentan el antígeno, envían un marcador, envían a circular una sustancia que hace que los linfocitos sean atraídos a los sitios de infección. Acuérdense, el macrófago había capturado algo y se está llamando más macrófagos, pero también llama más linfocitos para enseñarles este antígeno que acaba de encontrar. Cuando el macrófago y los linfocitos en turno van probando reconocer el antígeno que tiene el macrófago marcado en su superficie. Una vez que un linfocito lo reconoció, o sea que se pudo unir al, al marcador del MHC y el epitopo que estaban presentando, va a hacer dos cosas. Primero, va a empezar a multiplicarse, va a empezar a copiarse. Este es lo que se llama la formación de clon o una explosión clonal, ya que encontró una razón para activarse. La activación hace entonces que empiece a sacar miles de copias de estos linfocitos y entonces se activa y empieza a convertirse en un linfocito T ayudante, un T helper.
Y estos T-helper no solamente empiezan a copiarse por el simple hecho de copiarse, sino que cada vez que un linfocito se copia, genera una señal, secreta una sustancia que induce, número uno, a multiplicarse a los macrófagos y a los neutrófilos. Dos, a aumentar la respuesta inflamatoria, o sea, a secretar interleucinas, a secretar prostaglandinas y todos los mediadores inflamatorios. Y tres, induce a la formación de linfocitos B. ¿Se acuerdan que teníamos los linfocitos B ahí que hasta este momento estaban esperando? Y para cada linfocito T capaz de detectar un antígeno, va a haber un linfocito B también que es capaz de crear el anticuerpo contra ese antígeno, o sea, de crear una respuesta. Y los linfocitos T, una vez que se activaron, los T helper, van a enviar una señal mediante lo que se cree que generalmente es una proteína pequeña llamada una linfoquina. Y la linfoquina va a ser la señal para que los linfocitos B empiecen a producir una cantidad cada vez mayor de anticuerpos. ¿Okay? Los anticuerpos ahora van a ir a neutralizar ese antígeno. Ya vamos a caer o sea que hay una cooperación. ¿Okay? De hecho, si no tuvieras este mecanismo de activación por linfoquinas en la cual un linfocito T activa los linfocitos B, la formación de anticuerpos es casi de cero. Ok, ahora, eso no va a, ¿cómo se llama? A ser la única manera de inducir la producción de anticuerpos. Los macrófagos, ok, los macrófagos también pueden activar directamente a los linfocitos B. O sea, sin necesidad de pasar por todo ese mecanismo de pasar por un linfocito T, activar las linfoquinas, y un linfocito y un macrófago puede activar un linfocito B directamente. El problema es que esa respuesta es mucho más débil. ¿Okay? Produce mucho menos anticuerpos que este mecanismo del linfocito T al linfocito B, que como ves es un mecanismo amplificador. ¿Por qué? Porque detectaste un antígeno por un linfocito T, pero el linfocito T se multiplicó por 1000. Ahora tenés 1000 linfocitos T activados ya pidiendo ayuda y enviando una señal a los linfocitos B que van a producir anticuerpos. Pero no solamente van a producir anticuerpos, sino que los linfocitos B también empiezan a multiplicarse. Ahora tenés 1000 linfocitos B, 1000 linfocitos T que están activando a los linfocitos B, y ahora ya no tenés 1000 linfocitos B, tenés 1.000.000 porque estos se multiplicaron. Resultado, la respuesta de anticuerpos es mucho mayor. Tenés aquí dos etapas de multiplicación, y donde tenés esa etapa de multiplicación, aumentás la respuesta. Resultado, el caso es que este sistema de linfocitos activados lo que te hace es una respuesta mucho más intensa. Ahora, eso no es inmediato. Por eso es que yo no te puedo vacunar. Este es el mismo mecanismo básico mediante el cual yo te aplico una vacuna, y la vacuna te hace que desarrolles cantidades grandes de anticuerpos. Pero ese mecanismo no es inmediato. Yo no te puedo poner una vacuna hoy y esperar que mañana seas inmune. Eso sería poco realista. ¿Ok? Ese es un mecanismo diferido y toma generalmente unas cuantas semanas. Generalmente eso toma unas de 2 a 4 semanas, dependiendo del antígeno específico, para que montes esta respuesta. Ahora, el otro mecanismo, el mecanismo alterno, mediante el cual un macrófago te activa a un linfocito B directamente, es un poco más rápido. Toma un par de días nada más, pero es una respuesta mucho más débil. Ahora, ¿qué pasa si yo te inyecté un antígeno, generaste un montón de anticuerpos y activaste un montón de linfocitos, y estás empezando a desarrollar inmunidad,
Y dentro de más o menos 4 semanas, o sea, en el plazo de unas 3, 4 semanas, a veces un poco más, yo te doy una segunda dosis de antígeno, te expongo una segunda dosis de antígeno. Como el sistema estaba parcialmente activado todavía, sensibilizado, ahora la respuesta ya no va a ser de 1 millón a una, va a ser de 1000 millones a una o algo parecido, porque activaste un montón de clones que ya estaban trabajando. Resultado, cuando vos te expones varias veces en sucesión rápida o relativamente rápida a un antígeno, la respuesta cada vez va a ser más amplificada. Ese es el principio por el cual yo te aplico una vacuna para desarrollar una inmunidad inicial y luego al mes, a los 2 meses te aplico una dosis de refuerzo, porque eso te incrementa la respuesta. La respuesta a la segunda dosis va a ser mucho más potente que la respuesta a la dosis inicial de vacuna. ¿Ok? Ahora entendés por qué te tenían que puyar 2 veces. Ok. Entonces, hasta ahorita estamos hablando del mecanismo de generación de anticuerpos. Pero, ¿qué son los anticuerpos en sí? Era lo que quería proyectar. Entonces, como te decía, esta población de linfocitos que se está activando durante esta infección inicial, linfocitos B, no todos los linfocitos B van a estar presentes todo el tiempo. O sea, no vas a mantener una respuesta inmune, no vas a tener una respuesta inmune permanente en permanente situación de guerra, sino que después que baja la infección inicial, algunos de los linfocitos B que activaste, que empezaron a desarrollar anticuerpos, quedan siempre circulando. Es lo que llamamos linfocitos B de memoria. ¿Ok? Esa es la memoria del sistema, es la base de datos. Acordate, la presentación del antígeno desencadenó esta respuesta. La respuesta vino y bajó, porque ya la infección fue controlada. Pero no todos los linfocitos B que se activaron se hicieron apoptosis. Algunos quedan como la memoria. Esos son los que se van a estar clonando por el resto de tu vida. Cuando uno va a llegar a la apoptosis, se clona y siempre hay una pequeña cantidad de linfocitos B de memoria produciendo anticuerpos contra infecciones pasadas. ¿Ok? Ahí es donde viene la idea de que, por ejemplo, si yo, no sé, yo a los 6 años me comí el dichoso mango verde y me gané, ¿qué te parece una hepatitis? Una hepatitis A, viral, por haber, hasta andado comiendo comida en la calle. Después, 40 años después, todavía hay algunos linfocitos B de memoria circulando y todavía están produciendo anticuerpos en pequeña cantidad contra el virus de la hepatitis A. A pesar de que puedo o no haberme expuesto de nuevo, no lo sé, porque precisamente si la memoria del sistema está funcionando bien, yo puedo controlar esta infección antes de que se desarrolle. ¿Okay? El principio, de hecho, de vacunar a alguien es que estoy replicando artificialmente una infección. Estoy sencillamente buscando un mecanismo para activar toda esta cascada de linfocitos y desarrollar memoria en el sistema sin que tenga la infección completa. ¿Ok? Entonces, estos linfocitos B de memoria tienen una ventaja. Como ya hay más de lo que había antes de la primera infección, la activación de la respuesta, como te dije, va a entrar en una cascada que ya estaba amplificada. Por lo tanto, la respuesta va a ser más rápida y más intensa. Y al mismo tiempo siempre voy a tener una cantidad variable o pequeña, puede ser, pero siempre presente de anticuerpos contra todas las cosas que me pueden haber infectado en el pasado medio siglo y por ahí voy a encontrar anticuerpos contra ella. Si ahorita me venís y me pones anticuerpos, por ejemplo, me pones a medir anticuerpos contra hepatitis A, los tengo. Anticuerpos contra varicela los tengo porque tuve varicela en algún momento de la infancia. Anticuerpos contra coronavirus, también. No porque me haya infectado, sino porque probablemente ya he estado expuesto y tenga algún tipo de defensa inmune contra el dichoso coronavirus.
Lo que pasa es que en el caso de no haber sido vacunado, es que no tengo una respuesta suficientemente intensa para evitar infectarme. O sea que siempre tengo que andar en la calle con una mascarilla porque me puede dar una enfermedad por coronavirus, no necesariamente una infección. La infección probablemente ya he estado expuesto, llevamos un año y yo pues ando por ahí, por el hospital, en algún momento me tengo que haber topado con ese viracho. ¿Ok? Ahora, vamos a los anticuerpos en sí. El problema, el anticuerpo es una proteína. ¿Ok? Veamos ahora, los anticuerpos son proteína. Específicamente, vamos a llamarlos inmunoglobulinas. Ahora, si si ustedes ven, por ejemplo, la estructura de las proteínas plasmáticas, uno califica la proteína plasmática de acuerdo a su masa y de acuerdo a sus características. Si yo tomo un poco de suero o de plasma, lo diluyo, y lo pongo en una muestra y luego paso una corriente eléctrica por esta muestra y entonces eso va a hacer que las proteínas, de acuerdo a su tamaño y su carga eléctrica, empiecen a migrar en dirección al electrodo. Eso es lo que se llama electroforesis de proteínas y es una manera de catalogar la proteína. Proteínas que son que tienen más atracción por el electrodo se van a migrar más, otras van a migrar menos y van a formar en el reporte, van a formar un grupo de piquitos, ¿va? Vas a ver unas montañitas así en el diagrama que te indican qué tanto se movió la proteína y la altura del piquito te dice qué tanto, qué tanto qué tanto esta proteína hay en qué cantidad hay. Entonces, si yo hago eso con las proteínas del plasma, voy a ver que hay 4 picos básicamente. El primer pico es el de la albúmina, ¿okay? La proteína básica del plasma. De ahí, las otras proteínas que voy a encontrar ahí se llaman globulinas y hay 3 tipos de globulinas de acuerdo a dónde hacen la montañita, se llaman alfa, beta y gamma. Las globulinas del grupo gamma son las que hay en mayor cantidad, o sea, la albúmina es la proteína más frecuente y de ahí la globulina gamma es casi tan frecuentemente encontrada. Dentro de esta globulina gamma que hay miles de variedades de proteínas o millones, vamos a encontrar a los anticuerpos. Un anticuerpo es una molécula que pesa, que en general los anticuerpos en total son más o menos el 20%, el piquito de gamma, más o menos 20% de las proteínas que andan circulando en el plasma. Y vas a encontrar que tu molécula de anticuerpo típica, única, o sea, en forma suelta, pesa unos 160.000. Su peso molecular anda a 160.000, explicando que es una proteína grande. 160.000 quiere decir que es demasiado grande para filtrarse por el riñón, por lo tanto no deberías tener anticuerpos en la orina, en particular, a menos que tengas una infección, ¿ok? Uno, dos, eh, perdón, vas a tener que estos anticuerpos, vamos a verlo en su forma simple, ¿ok? Esos 160.000, ¿por qué? Porque se pueden polimerizar, o sea, puede unirse un anticuerpo con otro. Básicamente, la forma del anticuerpo es lo que te interesa, tiene forma de una letra Y. La porción de la bifurcada de la Y es lo que vas a llamar la cadena, ¿cómo es que es esto? La cadena ligera, mientras que el tallo de la letra Y es lo que llamas cadena pesada. Las cadenas pesadas son iguales para los anticuerpos, o sea, esa cadena pesada es común a las diferentes familias de anticuerpos, ¿ya? Y vas a tener 2 cadenas pesadas, así formando el tallo de la y 4 cadenas ligeras, porque las cadenas siempre están apareadas. Entonces tenés en el tallo 2 pesadas y a cada lado de los bracitos de la Y 2 cadenas ligeras.
Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras están unidas entre sí por lo que llamamos la bisagra del anticuerpo. La bisagra es un tipo de enlace entre dos aminoácidos de cistina, o sea, se llama un enlace de cistina y este enlace es bien flexible. ¿Okay? Y estas cadenas pesadas, como te decía, son iguales para todos los anticuerpos, ¿okay? Son comunes, mientras que la cadena ligera va a tener dos regiones. Una región que se llama la porción constante, que es la estructura básica, pero va a tener una región que se llama región variable. Esa región variable es individual para cada tipo de anticuerpo y esa es la parte que adquiere una configuración o una forma de que es complementaria al antígeno. O sea, si lo quisiera poner así, ves que por ejemplo todas estas cosas, todos estos atornilladores, yo te digo, que estos atornilladores todos tienen una parte que es constante, la parte de abajo donde se unen al manguito, pero esta porción es variable, es específica, en este caso para el tornillo. Lo mismo sucede con los anticuerpos, vas a tener una región constante que es la parte que se une a la cadena pesada, pero la región variable en la cadena ligera tenés literalmente millones de ellas. Esa es la parte que en el linfocito B estaba codificada por esa parte, esa porción del genoma que es súper variable, que es recombinable. Entonces tenés millones de variedades o millones de diferentes sabores de cadena variable, cada una de las cuales es específica para una sola cosa. O sea, yo puedo tener anticuerpos contra el coronavirus B35 y un anticuerpo con esa forma. Y otro anticuerpo con otra cadena variable que es para el coronavirus B36. Y otra más para el antígeno, qué sé yo, de superficie, para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis A, el antígeno, y otro todavía para el mismo virus de la hepatitis A, pero esta vez para el antígeno de la cápsula viral. O sea, un virus, por ejemplo, una bacteria puede generar varios tipos de anticuerpos, varias regiones variables. No sé si está claro ese concepto, porque es crucial para entenderlo, para entender la parte que sigue. Parece claro, doctor. Ok, está claro. Okay. Bueno. Recuerden, eso quiere decir que, regla número 1, yo tengo un anticuerpo para cada situación de antígeno a la cual me haya expuesto. 2, regla número 2, lo que hace un anticuerpo diferente a otro es solamente esa porción variable de la cadena ligera. Y puedo tener cualquier cantidad de variaciones que me pueda imaginar. Miles, miles de ellas, millones. 3, que para un organismo determinado o para un antígeno determinado puedo tener más de una variedad de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, estos anticuerpos, como decíamos, este tipo de inmunoglobulina va a tener la capacidad de, ¿cómo se llama? De unirse a un antígeno y hay varias maneras de unir un antígeno a anticuerpo. Lo importante es que la unión entre antígeno y anticuerpo es una unión bastante fuerte, es bien difícil de romper. ¿Por qué? Primero porque hay varias zonas, así yo te lo he estado poniendo de una manera bien simplificada, pero de hecho el antígeno y el anticuerpo tienen varias zonas de unión. ¿Por qué? Porque ahí tenés enlaces iónicos en algunas partes, enlaces de hidrógeno en otros terceros tenés lo que se llama un enlace de Van der Waals, en el cual la carga de la capa externa de electrones se une con la carga de la capa externa de otro, etcétera. Y eso es lo que te define que un anticuerpo se una estrechamente a un antígeno y es lo que vamos a llamar afinidad del anticuerpo. Mientras mayor sea la afinidad, mayor va a ser la unión. Bueno, ahorita son casi las 10. Yo voy a terminar aquí la charla, vamos a seguir el lunes, porque sí, a partir de ahorita sí ya necesito ver cómo activo lo de esto
de pasar videos e imágenes a través de esta cuestión, y ya ven que he estado teniendo problemas con una computadora nueva, entonces me voy a dedicar a tratar de arreglar todos estos relajos de computadora o llevársela al vendedor, que vea qué es lo que se activó, qué es lo que no está configurado correctamente, y seguimos el lunes en una reunión para terminar la parte del sistema inmune, ¿ok? Hasta ahora vamos